Bienvenidos a este curso de CSS en el cual vamos a estar aprendiendo Display Flex. Y como no me gustan las introducciones aburridas, vamos directamente a la guerra. Yo tengo acá una carpeta llamada Flexbox. Ya van a ver qué es lo que contiene. Dicha carpeta contiene un archivo index.html y un archivo styles.css ya. Voy a abrir mi archivo HTML con Live Server. Fíjense que tengo un div con la clase FlexPapá y 4 divs hijos con la clase FlexHijos ya. Ahora abro con Live Server mi página y vean cómo es que se está viendo ya. Se está viendo de esta manera debido a que tengo estos estilos de base. Al body le di este color de fondo simplemente para que no les moleste los ojos a lo largo de este tutorial. Al FlexPapá, que es este con borde rojo, le di estos estilos. Simplemente un margin hacia todos los lados para que se separe de todo el viewport. Le di bordes de 5 píxeles sólido rojo. Un padding de un rem también para que pueda tener cierta distancia entre sus grid hijos y podamos apreciarlos mejor. Le di un gap de 5 rem, que esto no sé por qué está así, lo voy a sacar. Y le di una altura de 300 píxeles ya. Fíjense que si le aumento 400 se hace más grande. Le voy a dejar de 300 píxeles. Y a mis FlexHijos simplemente que dentro, como pueden ver, tienen un simple texto que dice hijo. Le di un background color gris y unos bordes de 2 píxeles violeta ya. Ahora vamos a empezar de una aprendiendo qué es DisplayFlex, pero en la práctica ya. Simplemente tenemos que darle al FlexPapá, al padre de cada uno de los elementos, DisplayFlex. Esto lo que hace es que alinea a cada uno de los elementos en el eje principal. ¿Y cómo sabemos nosotros cuál es el eje principal? Lo sabemos debido a que DisplayFlex trabaja con otra propiedad que se llama FlexDirection, que por defecto está en row. Vean que si yo le quito esta propiedad, no cambia nada. Y si le vuelvo a poner, tampoco pasa nada. Esto es porque por defecto la propiedad FlexDirection, aunque nosotros no la pongamos, con el simple hecho de activar DisplayFlex, ya lo que está pasando es que se activa el FlexDirection en row y nuestros elementos se colocan uno al lado del otro, ¿sí? Vamos a volver a poner la propiedad FlexDirection y la propiedad FlexDirection tiene dos variables. Una es row, es decir, los elementos uno al lado del otro en el eje de las X, y luego tenemos column, que esto va a poner a mis elementos uno debajo del otro, es decir, en el eje de las Y. Por el momento vean que mis grid hijos están ocupando todo el espacio. Si yo quisiera, podría ponerle acá, dentro de su clase FlexHijos, un ancho que podría ser, por ejemplo, de 100 píxeles a cada uno. Y vean que ahora simplemente están ocupando 100 píxeles ya. Fíjense que si le cambio a row, se ponen los elementos uno al lado del otro. Pero como no le especificamos ninguna altura específica, simplemente un ancho específico, los elementos están ocupando todo el contenido, ¿sí? Supongamos que acá también queremos especificarle una altura de 200 píxeles, por ejemplo. Vean que ahora mis elementos están midiendo 200 píxeles de altura y se están alineando uno al lado del otro, ¿sí? Luego, para poder ver mejor la siguiente propiedad, vamos a venir acá. Y a cada uno de los hijos le vamos a dar una numeración. A este le voy a dar 1, a este 2, a este 3 y a este 4, ¿sí? Cada uno de mis ítems hijos tienen asignada una posición en base al texto que yo le puse, ¿sí? Y ahora supongamos que yo quiero que mi hijo 1 pase a ocupar la última posición. Entonces para eso está la propiedad rows reverse. Esto lo que hace es directamente voltear todos nuestros FlexHijos, los voltea. El primero va a ser el 4, el segundo el tercero, el tercero el segundo y el último va a ser el grid 1, ¿sí? Perdón, el FlexHijo 1, ¿sí? Fíjense que incluso esto lo que hace es voltear la posición en la cual estaban nuestros hijos, ya que por defecto están en row, así. Y row reverse simplemente lo que hace es voltear a nuestros elementos como si fuese que es una carta y la damos vuelta. Y con column, fíjense que si le ponemos column, también sucede lo mismo. Vean que mi hijo 1 está primero, luego el 2, luego el 3, en orden como sucedería normalmente, ¿verdad? Si yo le pongo column reverse,
Ahora mi hijo 1 es el último elemento, el hijo 2 es el anteúltimo y así. De momento vamos a dejarle en row porque quiero que veamos otra propiedad que me permite trabajar con DisplayFlex, que es Align Items, ¿sí? Align Items, ¿qué es lo que hace? Align Items va a alinear a nuestros elementos en el eje contrario en el cual está establecido nuestro Flex Direction. Para entenderlo mejor, ustedes sepan que el Flex Direction en row lo que hace es alinear a nuestros elementos en el eje de las X, ¿verdad? Es decir, en el eje horizontal. Por lo tanto, la propiedad Align Items, supongamos que yo le pongo Center, va a alinear a nuestros elementos en el eje contrario, es decir, el eje de las Y. Fíjense cómo ahora los ha centrado, pero en el eje de las Y. Supongamos que yo le pongo Start. Esto lleva a mis elementos en el eje de las Y, los está moviendo debido a que nuestro Flex Direction está en row. Row quiere decir eje de las X, por ende Align Items trabaja en el eje de las Y, el eje contrario ya. Si le pongo Start, lo lleva a los elementos hacia arriba, siempre y cuando haya espacio en nuestro grid papá, que es nuestra caja roja, ¿sí? Si le pongo End, esto lo lleva hacia abajo, ¿sí? Y luego tenemos la propiedad Justify Content, que Justify Content lo que va a hacer es alinear a nuestros elementos en el eje en el cual está establecido nuestro Flex Direction. Suponiendo que tenemos ahora el Flex Direction en row, que pone a nuestros elementos uno al lado del otro, por ende Justify Content va a alinear a los elementos en el eje de las X. Fíjense que si yo le pongo End, los tira hacia el final. Si le pongo Start, es como si no pusiera nada, los deja al principio, digamos. Y si le pongo Center, alinea a todos mis elementos en el centro ya. Pero adicionalmente Justify Content trabaja con otras tres propiedades que nos permiten jugar con el espacio vacío que tenemos en el eje de las X de nuestros elementos, porque vean que acá nuestros elementos están juntitos, pero sobre espacio a la izquierda y a la derecha. Entonces, para jugar con ese espacio y poder separar a nuestros elementos de alguna manera, tenemos las propiedades Space Between, que esto es lo que hace es separar a todos nuestros elementos lo máximo posible. Fíjense que hay un pequeño espaciado acá entre nuestros div hijos y los bordes rojos del div papá. Esto es debido a que le dimos al div papá un padding de un rem. Fíjense que si lo comentamos, ahora sí nuestros elementos se pegaron, se extendieron en toda su máxima extensión dentro de su grid papá, dentro de lo que el ancho de su grid papá le permite, y quedan unos pequeños espacios en medio de cada uno ya. Luego tenemos nosotros Space Around, que esto lo que hace es espaciar a todos nuestros elementos lo máximo que pueda, pero dejando un pequeño espacio tanto a izquierda como a derecha de cada uno de ellos. Pero vean que el espaciado que hay aquí en el medio, tanto acá como aquí y como acá, es un poco más grande que el espaciado que hay tanto a la izquierda como a la derecha. Y para solucionar eso tenemos nosotros la propiedad Space Evenly. Space Evenly lo que hace es separar a todos nuestros elementos, pero dejar un espaciado de igual proporción tanto a la izquierda como a la derecha, y como el espacio que hay entre cada uno de ellos, de nuestros grid, de nuestros flex hijos. Así que de momento vamos a comentar esto y vamos a ver cómo trabajan Align Item y Justify Content, pero con el Flex Direction en columna. Acá simplemente para el curso nosotros le dejamos la propiedad Flex Direction en row, pero sepan que si ustedes quieren trabajar con el Flex Direction en row de base, no hace falta que lo pongan debido a que por defecto cuando activamos DisplayFlex, Flex Direction en row ya viene definido, entonces no hace falta ponerlo. Pero ahora vamos a activar nosotros un Flex Direction en columna. Ya sabemos que esto va a espaciar a nuestros elementos uno abajo del otro, ¿sí? Luego tenemos la propiedad Justify Content. Justify Content, como ustedes recuerdan que les expliqué hace un rato, alinea nuestros elementos en el eje en el cual está establecido nuestro Flex Direction. Como le activamos un Flex Direction en columna, lo cual quiere decir
que vamos a trabajar en el eje de las Y, ahora nuestro Justify Content, la propiedad Justify Content, va a alinear a nuestros elementos en el eje de las Y. Fíjense que si le pongo space between, por ejemplo, vean qué es lo que está pasando. No está pasando realmente nada. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos a cada uno de los elementos una altura de 200 píxeles, ¿sí? Y vean que la altura de nuestro flex papá es simplemente 300 píxeles. Necesitaríamos por lo menos 900 píxeles de altura y recién ahí tenemos nosotros lo que es un espacio sobrante, debido a que tenemos 4 elementos de 200 píxeles de altura, lo cual hacen un total de 800 píxeles de altura, pero nuestro flex papá nosotros le extendimos su altura a 900 píxeles, con lo cual ahora tenemos espacio sobrante y vean que nuestro Justify Content con Space Between está haciendo su magia, es decir, está generando un espaciado entre cada uno de los elementos y los está pegando exactamente a los bordes. En este caso es el borde de abajo, el border bottom y el border top. Fíjense que si le damos Space Evenly, nos genera también el espaciado entre cada uno de los elementos y tanto como el espaciado de arriba del border top como el de abajo, el de border bottom, es exactamente el mismo que el espaciado que tienen ahora cada uno de los flex hijos entre ellos. Y luego tenemos la propiedad Space Around, que ya sabemos qué es lo que hace. Sí, genera un espaciado exactamente del mismo tamaño entre cada uno de los flex hijos, pero el espaciado entre los bordes, tanto en border bottom aquí abajo como en border top aquí arriba, es ligeramente menor al espaciado que hay entre cada uno de los flex hijos, ¿sí? Y luego tenemos el conocido valor center, Justify Content Center, que esto lo que hace es pegar a nuestros flex hijos, dejando todo el espacio sobrante tanto abajo como arriba, ¿sí? Y luego tenemos los conocidos valores start, que lo va a poner a nuestros elementos al principio, dejando todo el espacio sobrante hacia abajo. Y luego tenemos el valor end, que pone a todos nuestros elementos hacia abajo, dejando un espacio sobrante al inicio, ¿sí? Por el momento, para poder trabajar bien, vamos a darle nosotros 600 píxeles de altura a nuestro contenedor flex papá, y a cada uno de los flex hijos le vamos a dar 100 píxeles de altura nada más. Esto con el fin de que podamos verlos y trabajar libremente con ellos dentro de nuestro flex papá. Ahora vamos a continuar aprendiendo la propiedad Align Items. Align Items, como ustedes ya aprendimos, como aprendimos recién, lo que hace es alinear a nuestros elementos en el eje contrario en el cual está establecido nuestro Flex Direction. Como nuestro Flex Direction ahora está establecido en columna, y voy a aprovechar para dejarle el valor de Start a mis elementos para que se vayan hacia arriba. Como el Flex Direction está establecido en columna, es decir, estamos trabajando en el eje de las Y, mi Align Items lo que va a hacer es trabajar en el eje contrario, en el eje de las X. Entonces, mi Align Items va a alinear a los elementos de izquierda a derecha o en el centro. Fíjense que si yo le pongo Center, se van hacia el centro. Si le pongo End, se van hacia el final. Y si le pongo Start, se quedan aquí en el comienzo. Así que ahora que hemos aprendido cómo podemos trabajar tanto con Flex Direction, con Justify Content y Align Items, lo que voy a hacer es dejar este Flex Direction. Lo voy a sacar porque quiero trabajar con un Flex Direction en Row por defecto. A estas dos propiedades también las voy a sacar porque no me hacen falta por ahora, porque vamos a ver la propiedad que se llama Flex Grab. Flex Grab nos sirve para poder especificarle a Flex qué es lo que va a hacer con los elementos cuando ya no haya más espacio en la página. Así que vamos a apretar clic derecho, inspeccionamos nuestra página. Se nos va a abrir estas herramientas del desarrollador. Nosotros apretamos clic aquí en este iconito. Nos venimos acá y seleccionamos Responsive. Y se nos va a abrir esta pequeña selección aquí de la derecha para poder mover la pantalla y achicarla. Y vean que si yo voy achicando la pantalla, debido a que el Flex Grab por defecto está en No Grab, aunque da igual ponerlo o no, fíjense que si lo quito
tampoco pasa nada. Debido a eso, nuestros elementos se van aplastando y no se van tirando hacia abajo. Si yo quisiera que cada uno de mis elementos, conforme ya no haya más espacio en la pantalla, ya sea porque una persona va a abrir mi página en un dispositivo, en un celular que tiene este ancho, y mis elementos se van a ver así. Entonces, si yo no quiero que pase eso, hay una propiedad que se llama Flex Wrap, que por defecto, como ya dijimos, está en No Wrap. Pero si yo le quito este No Wrap y le dejo en Wrap, vean lo que está pasando. Mis elementos se están tirando hacia abajo conforme ya no tienen más espacio. Y como pueden ver, de esa manera nunca se me desarma mi página. Pero ustedes quizás me pregunten por qué hay tanto espaciado entre cada uno de estos elementos. Ese espaciado básicamente está dependiendo de mi altura, de la altura que tenga en mi caja. Si yo le pongo 200 píxeles, si le pongo 400, vean que hay menos espaciado. Y si en lugar de 400 le pongo automático, vean que ahora simplemente mi caja, mi Flex Papá, se adapta a la altura, es decir, al contenido que tenga dentro de ella, que son sus 4 hijitos que tienen ellos por defecto. Acá le agregamos un width de 100 píxeles y una altura de 100 píxeles. Por lo tanto, vean que ahí tenemos una cuadrícula bastante bonita que se forma cuando el tamaño de pantalla es más pequeñito. Y suponiendo que queremos centrar a estos 4 elementos, ya sabemos nosotros cómo hacerlo. Simplemente con Justify Content Center lo centramos en el eje en el cual está establecido nuestro Flex Direction, que por defecto, si no especificamos Flex Direction, es el row. En este caso le dije en el centro, y mis flex hijos se alinean en el centro, ¿ven? También podría ponerle un space evenly, quizás, y vean que mis flex hijos lo que está haciendo es generar un espaciado. Conforme más espacio ellos tienen dentro de su caja, ese espacio se va a dividir en base a este valor de space evenly, que significa que va a generar un espaciado exactamente igual tanto a izquierda como a derecha, como entre cada uno de mis flex hijos. Pero de momento lo que voy a hacer es comentar esta propiedad, porque quiero que conozcan exactamente otra propiedad. Una propiedad que se llama gap. Gap lo que nos va a permitir es establecerle un espaciado entre cada uno de los elementos, es decir, no a izquierda o a derecha o arriba y abajo, sino en el medio de cada uno de ellos, un espaciado. Por ejemplo, le puedo dar 10 píxeles y vean que ahora mis elementos se separaron 10 píxeles entre cada uno de ellos. Voy a achicar un poco el zoom y ese espaciado que se generó es justo en el medio, es decir, entre cada uno de ellos, en la línea que divide a cada uno de ellos. Vean que si le doy un Justify Content Center, esto se alinea al centro y el espaciado se genera únicamente entre cada línea, es decir, justo donde se pegan unos con otros, ahí se genera el espaciado. Y esta propiedad es bastante buena porque nos permite evitar tener que usar un margin. Supongamos que yo quiero generar lo mismo que hice aquí con gap, pero con margin. Vamos a comentar este gap. Tendría que venir acá y darle a cada uno de ellos un margin de 10 píxeles. O quizás tendría que darle un margin left de 10 píxeles. Es decir, le di un margin a la izquierda a cada una de las cajitas de 10 píxeles. Pero esto lo que hace, fíjense, si apretamos clic acá y seleccionamos a nuestros elementos, esto generó que en el flex hijo 1, vean, haya un pequeño margin a la izquierda y quizás no queremos. Entonces, por esa razón, en lugar de separar mis elementos con margin, la mejor opción es darle un gap. Esto lo que va a hacer es separar a nuestros elementos y luego Grid se encarga de todo. Si activamos la propiedad Flex Wrap con su valor en Wrap, entonces es mucho mejor trabajar con gap cuando estamos trabajando con Display Flex, debido a que esto va a generar un espaciado justo en el medio entre cada uno de ellos y no a la izquierda del Flex hijo 1 o a la derecha del Flex hijo 4. Pero ahora quiero enseñarles otra cosa, así que vamos a venir a mi index.html y vamos a copiar uno de estos div, lo vamos a pegar abajo
le vamos a poner div 5, vamos a pegar otro div, le vamos a poner div 6, vamos a pegar otro div, le vamos a poner div 7 y vamos a venir acá a la altura de mi flex papá y le voy a dar, por ejemplo, 600 píxeles. Y ahora vamos a seleccionar a nuestro flex hijo número 1 acá con el selector NTH Child y con su valor en 1, y le vamos a dar nosotros un align self con el valor de end. Y vean lo que pasó. Align self nos permite controlar a solamente un flex hijo, solamente a uno, para poder moverlo como si fuese un align items. Y vean cómo ahora él simplemente se bajó hacia abajo, pero todos los demás, todos sus hermanitos se quedaron exactamente a donde están. También podría ponerle center y eso lo lleva hacia el centro. Podría ponerle start, que eso lo deja exactamente a donde estaba. Y quizás yo no quiero que sea el 1 el elemento 1 que tenga este comportamiento, sino el elemento 2. Cambio este 1 por 2 y le pongo, por ejemplo, end y se va hacia abajo. Quizás no quiero que sea el 2, borro este 2 y pongo el 3. Y ahora mi elemento número 3 se va hacia abajo. O hacia el centro, center. Y bueno, voy a venir acá a mi index y voy a borrar estos divs hasta el div número 5. Ya que pensé que me iban a servir para el ejemplo, pero veo que no es necesario. Así que vean, simplemente le activé un display flex. Tiene un gap de 10 píxeles. Un flex grab, y yo con align self puedo alinear a cada uno de mis elementos. Align self obviamente alinea a mis elementos en el eje contrario en el cual está establecido nuestro flex direction. Como tenemos un flex direction en row por defecto, esto va a alinear a mis elementos en el eje de las Y, el eje contrario. Y fíjense que si le pongo 4 aquí, lo que hace es bajar a mi hijo número 4 hacia abajo. Así que de momento voy a comentar todo esto, control K, control C. Y vean que si acá a mi flex papá le doy align item, align items, center, funciona normalmente ya. Si le doy end, sigue funcionando. Así que esa es la propiedad que yo quería que supieran, align self. Ahora vamos a aprender la propiedades que nosotros podemos trabajar, que podemos darle simplemente a nuestros flex hijos, ya que tanto la propiedad align items, justify content, flex grab y gap funcionan simplemente trabajando con el flex papá. Pero el flex hijo también tiene propiedades el cual podemos utilizar en él. Una de ellas es el align self, que lo acabamos de ver, que si le pongo center, mi hijo número 4 se va hacia abajo, se centra. Si le pongo end, mi hijo número 4 se va hacia el final y así ya. Por el momento vamos a comentar esto y vamos a aprender otra propiedad que podemos utilizar con los flex hijos, que en este caso lo vamos a utilizar en el flex hijo número 4, que es la propiedad flex grow, ¿sí? Esta propiedad controla la capacidad, es decir, cuánto va a crecer un flex hijo respecto a sus otros hermanitos. Se especifica básicamente con un número. Supongamos que yo le pongo un flex grow de 1 a mi hijo número 4 y vean como aquí mi hijo número 4 automáticamente pasa a ocupar todo el espacio que le queda disponible. Si yo copio este selector y aquí debajo selecciono a mi hijo número 1, por ejemplo, vean que ahora mi hijo número 1 también está ocupando un espacio proporcional y exactamente igual a mi hijo número 4, ya que ambos tienen el valor en número 1. Flex growth se trabaja así, con números. Supongamos que ahora a mi hijo número 1 yo le pongo el 2. Vean que él pasó a ocupar un espacio un poco más grande, es decir, tiene un ancho un poco más mayor que mi hijo 4, ¿sí? Y si le pongo a mi hijo 4 un 2, ahora ambos están ocupando el mismo tamaño, pero lo que está pasando es que le están quitando espacio al hijo número 2 y al 3. Y vean cómo se comporta esto debido al flex grab. Si nosotros achicamos la pantalla,
como definimos que cada uno de nuestros hijos va a tener un ancho de 100 píxeles, lo que pasa es que cuando ya no pueden entrar 4 hijitos de 100 píxeles en la pantalla, simplemente uno se tira hacia abajo, que es el 4, se tira hacia abajo y como tiene un flex grow de 2, lo que está haciendo es ocupar todo. Y el hijo 1 se queda ahí con el hijo 2 y 3. Y vean que el hijo 1, como tiene también un flex grow de 2, lo que está haciendo es ocupar mucho más espacio que sus hermanitos. Y conforme más pequeñita se hace la pantalla, el hijo 3 se tira hacia abajo y así sucesivamente, ¿sí? Así que ya aprendimos para qué sirve esta propiedad. Vamos a comentarla, control K, control C. Y ahora vamos a aprender la propiedad flex-medio shrink, ¿sí? Esta propiedad, para poder entenderla y para poder ver cómo funciona, necesitamos desactivar el flex wrap, así que lo voy a comentar, control K, control C. Y el flex shrink también actúa junto a números. Si le pongo 1, por ejemplo, a mi hijo número 4 y voy achicando la pantalla, quizás no se está notando porque le pusimos simplemente 1. Si le ponemos 2, vean lo que está pasando. Nuestro hijo número 4 se está achicando en proporción mucho más que sus hermanitos. Y entonces para eso sirve la propiedad flex shrink. Supongamos que le ponemos un valor más alto, 4 por ejemplo. Vean que nuestro hijo número 4 se va a encoger mucho más rápido que sus hermanitos. Y de repente sus hermanitos son más anchos. Voy a hacer el zoom más grande. Sus hermanitos son mucho más anchos que el hijo 4. Y el hijo 4 se hizo muy pequeñito. Si le ponemos un valor aún más alto, se va a encoger en proporción mucho más. Vean cómo se hace mucho más pequeño nuestro hijo número 4. Así que vamos a comentar esta propiedad. Ya sabemos para qué sirve. Vamos a hacer el zoom en 75% para ver mejor. Y ahora nos toca aprender esta propiedad que se llama flex basis. Flex basis básicamente lo que hace es definir el tamaño de cada uno de nuestros elementos. Eso es lo que hace. Fíjense que si le pongo, por ejemplo, a mi hijo número 1 un ancho del 50%, él va a ocupar un 50% de todo el espacio disponible, dejando a sus otros 3 hermanitos que se repartan ahí el 50% restante. Ahora supongamos que yo le pongo 30% de ancho y a mi flex hijo número 4 también le voy a poner un flex basis de 30%. Entre los dos se están ocupando un 60% y por tanto ya sabemos que queda un 40% restante que se están dividiendo entre el 2 y el 3. Pero quizás quisiéramos nosotros darle un flex basis del mismo tamaño a cada uno de los elementos. Para ello ya directamente comentamos acá la propiedad y la comentamos también acá y le damos a todos y a cada uno de ellos directamente un flex basis de, por ejemplo, 25%. Y vean que ahí, como son 4 justamente, están ocupando directamente todo el espacio disponible que tienen en su contenedor. Aunque trabajar nuestros flex hijos con porcentaje no se los recomiendo, debido a que fíjense que si yo le activo el flex wrap, lo que pasa es que nuestros elementos sí se tiran hacia abajo, pero vean cómo se están aplastando. ¿Por qué? Esto es debido a que yo les estoy diciendo que cada uno de ellos ocupe el 25%. Entonces ellos van a ocupar el 25% de este tamaño de pantalla, de este tamaño, de todos los tamaños. Entonces, como están ocupando el 25%, no tienen razón alguna para tirarse hacia abajo, porque el espacio siempre se lo van a estar repartiendo en un 25% sin importar el tamaño de pantalla en el cual estén. Para poder hacer que esto se vaya tirando hacia abajo, tendrían que usar un media query y en vez de 25 darle acá, por ejemplo, 50%, y ahora mis elementos van a ocupar 50% simplemente, o quizás 30%, y vean que ahí como ocupan 30%, ahora se pueden colocar 3 en cierto tamaño de pantalla, pero esto realmente es muy lioso, así que yo siempre les recomiendo que trabajen con píxeles o con unidades de medida absolutas, por lo menos en estos casos solamente.
¿Por qué? Porque por ejemplo yo podría decirle que cada una de mis imágenes tenga 250 píxeles y vean que ahí nuestro Flex Graph puede trabajar con mayor tranquilidad. Así que una vez aprendido esto, y para que este curso no se quede simplemente en que es una simple práctica, vamos ahora mismo a maquetar para que podamos entender aún mejor Display Flex, ¿sí? Simplemente vamos a minimizar esto y esto también. Vamos a crear una carpeta y lo que vamos a hacer aquí es crear una cart con Flex. Ahora venimos a nuestro Visual Studio Code, abrimos una nueva ventanita, cerramos esta que estaba aquí, arrastramos esta carpeta al Visual Studio Code y una vez aquí simplemente creamos nosotros nuestro index, le damos que sí confiamos, creamos nuestro index.html, nuestra plantilla básica de HTML, le vamos a poner cart con Flex y acá vamos a crear nuestra hoja de estilo, le voy a poner estilos.css. Y bueno, acá la vamos a linkear, link CSS, borramos esto, control espacio, estilos.css, ¿sí? Clic derecho, abrimos con Live Server y una vez aquí ponemos nuestro editor a la izquierda y empezamos a trabajar. Así que vamos a crear una cart, voy a tener un div con la clase cart, mejor va a ser un article con la clase cart, article. Va a ser un ejemplo bastante sencillo, pero nos va a servir para poder entender cómo trabajar con Flex y para entender también de que Flex nos sirve básicamente para trabajar con, ya sea con cards, con elementos que quisiéramos poner uno al lado del otro o uno debajo del otro y darles espaciados. Así que bueno, acá vamos a tener un h2 que va a decir título de la card, que va a tener de clase card _title. Luego vamos a tener un párrafo con un lorem ipsum. Y acá voy a tener ya un section y voy a meter a mi h2 y a mi párrafo dentro de acá, dentro de mi section. Y acá debajo voy a tener una imagen img que la vamos a venir a sacar de pexels.com. Son imágenes gratuitas que podemos sacar nosotros. Voy a sacar por ejemplo esta moto, este paisaje hermoso que está acá. Clic derecho, copiar dirección de la imagen y la pegamos aquí en el src. Le vamos a poner imagen de ruta. Vamos a hacer el zoom un poquito más pequeñito para poder hacer grande esta pantalla. Y una vez que estamos acá, vamos a ponerle clase al párrafo. Le vamos a poner class cart paragraph. Cart paragraph. Y a esta imagen le vamos a poner la clase cart image. Y a este section le vamos a poner la clase class cart section text. ¿Ya? Así que primero vamos a activar en nuestras hojas de estilos un pequeño reseteo de los estilos por defecto del navegador. Le vamos a dar un margin de 0, un padding de 0 y un box sizing en border box. Una vez que hicimos eso, le vamos a dar también a las imágenes en general un ancho del 100%, de su contenedor, ¿sí? No se preocupen de que esto se vea así, pero ya lo vamos a arreglar. Ahora vamos a estilizar la clase cart y vamos a ver qué tiene dentro. La clase cart dentro tiene un section, el cual tiene a su vez dentro este título h2 y este párrafo, y luego tiene una imagen. Por ende nosotros sabemos que si le damos display flex a la cart, estos elementos se van a poner uno al lado del otro, ¿sí? Pero primero vamos a darle un ancho específico a la cart y le voy a poner unos bordes rojos, bordes de 3 píxeles sólidos rojo. Luego se lo voy a quitar, es simplemente para que podamos observarla. Le voy a dar un width, por ejemplo, de 400 píxeles. Vean que ahí mi cart se adaptó. Y una vez que le di este width de 400 píxeles, le voy a dar también un margin arriba y abajo de 50 píxeles y a los lados de automático para que se centre.
Y ahora yo le voy a dar un display flex. Vean lo que pasó. Nuestra imagen se quedó exactamente al lado de nuestro texto, pero vean que todo esto se está desarmando, debido a que todos nuestros elementos no tienen espacio en los 400 píxeles de ancho que le acabamos de dar. Entonces, en lugar de un width de 400, le vamos a sacar el width y vean que ahí más o menos se resolvió. Pero no deberíamos tener estos problemas. Esto es básicamente porque nosotros a la clase cardImages tenemos que copiarla, venimos hacia acá y debemos darle un ancho específico. Pero recuerden ustedes que tenemos la propiedad FlexBasis que nos permite darle a cada uno de los flex hijos un espacio, un ancho de base específico. Entonces voy a traer a mi flex, a mi cardImages y a mi cardSectionText. Los voy a copiar. Y aquí a los dos le voy a dar un FlexBasis, por ejemplo, de 40%, que ocupen un 40% de todo el espacio que tienen dentro de la card. Y ahí vean que ya casi se nos resolvió este asunto. Falta que a la images le demos una altura específica, por ejemplo de 300 píxeles. Ahí está, ahí se está viendo mucho mejor. Vean que tanto cardSectionText como cardImages son hijos de esta clase card que tiene los bordes rojos. Por lo tanto, con FlexBasis nosotros podemos especificarle que ocupen el 40% nada más de todo el espacio que ellos tienen dentro de card, de .card. Así que ahora, a partir de ahora sí podemos darle un ancho específico a la card, por ejemplo de 400 píxeles. Y vean que ellos se adaptan tanto al ancho que nosotros le quisiéramos dar a la card. Si yo le quiero dar un ancho de 300 píxeles, ellos se van a adaptar. Obviamente que se ve horrible. Le voy a dar, por ejemplo, de 500 píxeles. Y ahí vean que ya se adaptó, ya quedó más o menos bonito. Pero vean que nos sobra espacio aquí a la derecha. Y como ya sabemos, nosotros con Justify Content, que trabaja en el eje en el cual está establecido el Flex Direction, que por defecto es Row, podemos espaciar a los elementos. Si le ponemos Space Between, empuja a cada uno de nuestros elementos, de nuestros flex hijos, uno a la izquierda y el otro a la derecha, dejando todo el espacio en el centro. Pero ahora tenemos otro problema. Tenemos acá nosotros a nuestro título y a nuestro párrafo, están aquí. Si yo quisiera centrarlo exactamente a cada uno de ellos, tendría que trabajar con el contenedor, con el papá de cada uno de ellos. Y el papá de cada uno de ellos es cardSectionText. Así que tendría que darle un display flex. Esto lo va a poner uno al lado del otro, pero yo puedo decirle que tengan un flex direction en columna. Esto lo pone uno debajo del otro. Y ahora simplemente basta darle con un align item center, alinea al centro, en el eje contrario en el cual está nuestro flex direction. Y un justify content center. Ya casi lo conseguimos. Simplemente vamos a inspeccionar nuestra página. Vamos a apretar clic en estos tres puntitos y vamos a poner las herramientas del desarrollador abajo. Vamos a apretar un clic aquí y vamos a seleccionar exactamente aquí. Vean que nosotros con las herramientas del desarrollador podemos ver cómo está trabajando DisplayFlex. Ese espacio morado que se ve ahí con líneas es el espacio vacío que estamos distribuyendo. Y fíjense acá que nuestro cardSectionText también está distribuyendo, es decir, está alineando al centro tanto a nuestro título como a nuestro párrafo. Vean que acá a la clase card, es decir, al article card, le dimos un space between, lo cual pone a cada uno de nuestros elementos flex hijos a la izquierda y el otro a la derecha, pero exactamente pegados a los bordes de la card. Así que para solucionar esto de que nuestro texto, de que este texto y este título está pegado a la izquierda, podríamos nosotros trabajar con Space Evenly, quizás. Space Evenly. Y vean ahí cómo se generó un espaciado exactamente igual, tanto a la izquierda como a la derecha, como entre cada uno de nuestros elementos. Ya simplemente basta si, por ejemplo, yo quisiera que mi imagen ocupara un poquito menos de altura, le podría dar 200 píxeles. Y vamos a cerrar las herramientas del desarrollador. Y vean que ahí más o menos tenemos conseguida la card. En lugar de bordes rojos podrían ser unos bordes grises.
Le podríamos dar un padding también, de por ejemplo 0.5 rem. Ahí se genera un espaciado. Podríamos darle también un border radius del 20%, por ejemplo. Queda súper horrible. Le vamos a dar un border radius entonces de un rem. Eso le da bordes redondeados. Y ahí más o menos tenemos conseguida a nuestra card con display flex, ¿sí? Este es un ejemplo claro de cuándo van a tener que utilizar display flex, debido a que siempre para maquetados sencillos así de ordenar los elementos dentro de una card o los elementos dentro de una barra de navegación, van a tener que usar display flex. Pero ahora tenemos otro problema, que nosotros le dimos un ancho específico a la card. Y vean que si hacemos grande la página, inspeccionamos y vamos achicando su tamaño, nuestra card sigue en formato horizontal, lo cual hace que se vea muy mal. Vean cómo se ve de pequeñito y esto realmente queda mal. Para poder solucionarlo basta simplemente con venir acá. Si hacemos más grande esto a nuestra article card, y acá donde dice element.style, vamos a probar algunos estilos. Le podemos dar, por ejemplo, un flex direction en columna. Y vean ahí cómo se alinearon. Mi card se alineó en columna, lo cual hace que quede bastante bien. Así que vamos a nuestro navegador a probar los estilos. Y acá, para empezar, el width se trabaja en porcentajes, ¿sí? Yo le podría poner, por ejemplo, que mi card en móviles va a medir un 90% del ancho total, pero que mi card va a tener un ancho máximo de 500 píxeles, ¿sí? Entonces, ahora fíjense, vamos a hacer grande la página, inspeccionamos, y mi card, vean que se va achicando, se va achicando, se va achicando, y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar con media queries, debido a que ahora queremos que nuestros elementos tengan un flex direction en columna para que mi imagen se tire hacia abajo y el texto quede arriba. Pero vean que hemos solucionado el problema de que mi card tenía un ancho estático. Ahora tiene un ancho en porcentaje de 90%, por lo tanto en dispositivos móviles va a ocupar el 90% y se va a ver bien. Y en dispositivos más grandes simplemente va a llegar hasta un ancho máximo de 500 píxeles y no va a seguir creciendo. Así que cerramos las herramientas y vamos a seguir trabajando. Ahora lo que tenemos que hacer es venir acá y crear una media query, @media screen and, y aquí entre paréntesis vamos a poner un max width de 500 píxeles. Abrimos y cerramos llaves. Y acá a nuestra clase card, yo quiero darle un flex direction en columna. Esto quiere decir que hasta un máximo de 500 píxeles o menos, nosotros vamos a aplicar estos estilos, ¿sí? Es decir, le vamos a cambiar el flex direction a la clase card de row por defecto a columna. Entonces, fíjense que yo voy a maximizar mi página, clic derecho, inspeccionamos. Y si voy achicando el tamaño de la pantalla, en cuanto llegamos a 500 píxeles, fíjense aquí arriba, vamos a ir bajando despacito. Apenas llegamos a 500 píxeles, nuestros elementos, es decir, los elementos de nuestra card, se ponen en disposición de columna, lo cual es lo que queríamos, debido a que en celulares se ve mucho mejor cuando disponemos los elementos en formato de columna. Ahora, finalmente, para solucionar el tamaño de esta imagen que se está haciendo demasiado alta, básicamente lo que tenemos que hacer es sacar el flex basis aquí a card.card_images. El flex basis le tenemos que poner flex basis en automático, es decir, automático es como está por defecto. Y vean que ahí se solucionó el tema de la altura de la imagen. Y ahora basta con ponerle un object fit en cover. Esto lo que hace es estirar la imagen con tal de que se vea bien, sin importar el tamaño que nosotros le pongamos. Y acá a nuestra clase.card, es decir, a la card, podríamos darle, por ejemplo, un gap de 1.5 rem. Eso lo que está haciendo es
espaciar nuestros elementos para que se vean un poquito mejor. Podríamos darle también incluso un padding un poco más alto de 1.5 rem también. Y ahí se va espaciando, y así esa es la manera con la cual podemos trabajar con DisplayFlex. Vean que si ahora hacemos grande, mi card adopta estos estilos, y si hacemos más pequeñita la card, ahora mi card se está adaptando. Cuando superamos los 500 píxeles, acá simplemente le dimos un flex basis de 40% a esta sección y a la imagen, y trabajamos con los espaciados. Y luego con 500 píxeles o menos, ya lo que hicimos es quitarle el flex basis a la imagen. Incluso podríamos seleccionar aquí también a punto card section text y quitarle el flex basis, ponerle en automático. Y ahí, como pueden ver, ya tenemos a nuestra card conseguida con DisplayFlex. Así que hasta acá llegó este curso. Espero que hayan aprendido. Es un curso totalmente práctico. No quise detenerme mucho en la teoría debido a que sé que hay muchas personas que aprenden directamente haciendo las cosas, no tanto en la teoría, e intenté explicarlo lo mejor posible. Así que si este contenido te sirvió y te ayudó, comentame, agradeceme en los comentarios, déjame un like y suscríbete. Y quédate atento porque voy a seguir subiendo mucho más contenido. Así que sean felices y nos vemos.